¿Bukele creó el problema para venderse como el héroe? ¿Y si te dijera que las pandillas no desaparecieron, sino que fueron exportadas? ¿Y si el plan siempre fue ese, crear el caos y luego vender el orden? Tras el régimen de excepción en El Salvador, sí, las pandillas desaparecieron de las calles salvadoreñas. Pero hay algo que casi nadie menciona. En países como Guatemala, Honduras y México ha comenzado a crecer la presencia de pandilleros salvadoreños. En Chiapas, México, autoridades han detectado células nuevas de la MS-13. La captura en México del número 2 de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales Rivera, mejor conocido como el Crook de Hollywood, muestra una vez más la presencia de la pandilla en territorio mexicano. Expertos aseguran que el liderazgo de la MS-13 huyó a México porque en El Salvador se impone mano dura contra las pandillas. El año pasado, otros 3 jefes de la Mara fueron arrestados en México y los extraditaron a Estados Unidos para afrontar cargos de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. El gobierno estadounidense afirma que Elmer Canales es uno de los 14 cabecillas o apóstoles del diablo de la MS-13. Reportes periodísticos señalan que Canales habría estado en las negociaciones con el gobierno de Nayib Bukele. Todos ellos han sido acusados de narcoterrorismo y conspiración para financiar y cometer actos de terrorismo. Elmer Canales purgaba una condena por secuestro en una cárcel salvadoreña, pero fue liberado en secreto en noviembre de 2021 y escapó a México, de acuerdo con el diario La Prensa Gráfica. ¿Por qué se van a México? ¿Qué buscan? La Mara expandió el que llama Programa México, forjando alianzas con los carteles más grandes, los Zetas, del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, asegura una acusación criminal. Bajo la protección de estas organizaciones criminales, la MS-13 trafica con drogas, armas y migrantes. Ahorita en el sur de aquí de México ha sido bastante el crecimiento de los homies que se han venido de allá de El Salvador por el tipo de regla que puso Bukele. Antes estaba el Programa México, que es de la Ciudad de México para abajo, y siempre se había tomado en cuenta los homies, pero los que tienen la palabra están en el cerezo, en los penales. Pero sí ahorita ya hay homies en la calle que pues están activos, ¿sí me entiendes? Trazando la manera de seguir pues con los negocios que tenía la MS. En Honduras y Guatemala, la policía ha capturado a mareros huidos del régimen salvadoreño. La extradición de Moisés Humberto Rivera Luna, alias Viejo Santos, líder de la Mara Salvatrucha MS-13, hacia Estados Unidos se concretó el 4 de marzo del 2025, después de que el presidente Donald Trump designara a la MS-13 como organización terrorista en enero de este año. Esta designación, que marca un cambio clave en la clasificación de esta pandilla, permitió a las autoridades estadounidenses solicitar formalmente la entrega de sus principales cabecillas, incluido Rivera Luna, quien fue arrestado en Guatemala en 2022. Viejo Santos, quien había sido liberado en El Salvador tras cumplir una condena de 25 años por homicidio agravado, seguía ejerciendo un poder significativo sobre las operaciones de la MS-13, tanto en El Salvador como en Guatemala y los Estados Unidos. La clica Normandia Locos, que él fundó, continúa siendo una de las facciones más activas de la organización criminal, con una notable presencia en varios departamentos de Guatemala, como Chimaltenango, Zacatepeques y Misco. La entrega de Rivera Luna a las autoridades estadounidenses se enmarca en una serie de esfuerzos bilaterales, donde las autoridades guatemaltecas mantienen una cooperación estrecha con Estados Unidos para desarticular las estructuras de poder de la MS-13. Además, la vicepresidenta de Seguridad de Guatemala, Claudia Palencia, está negociando un convenio con El Salvador para facilitar la repatriación de pandilleros salvadoreños que cumplen condenas en cárceles guatemaltecas. Este acuerdo tiene el objetivo de aliviar la sobrepoblación carcelaria en Guatemala y asegurar que los pandilleros cumplan con sus penas en su país de origen, especialmente aquellos vinculados a la MS-13 y el Barrio 18. ¿Fue un efecto colateral o fue intencional? El nexo con el poder.
Carlos Marroquín, director de Tejido Social, negoció con pandillas. Está documentado por El Faro, Inside Crime y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se les ofrecieron beneficios carcelarios, incluso liberaciones, a cambio de bajar los homicidios. Y aún con pruebas, Carlos Marroquín sigue trabajando para Bukele. ¿Por qué no lo han removido? ¿Quién da el visto bueno final en este país? Exacto, el presidente. Lo más grave. Según la justicia de Estados Unidos, cabecillas como Diablito de Hollywood fueron liberados o trasladados bajo supervisión estatal durante el régimen de excepción. Entonces, ¿quién dio la orden? hipótesis razonada. Si liberas mareros y estos se diseminan por Centroamérica y luego ofreces tu modelo Bukele como el remedio milagroso, ¿no estarías exportando el problema para venderte como una única solución? Yo los libero, luego yo los encierro y todos me aplauden. Reflexión y llamado. No es una teoría sin base. Hay hechos comprobados, nombres, documentos y una lógica detrás de todo esto. Pregúntate, ¿y si todo fue un plan para que los demás países lo vieran como el gran salvador de Centroamérica? ¿Tú qué opinas? ¿Fue estrategia o casualidad? Comenta, comparte y no te tragues el cuento sin hacer preguntas. Our Justice Department agreed with us in a 2022 court indictment alleging that Bukele has a deal with MS-13 gang leaders, receiving support from MS-13 and strategizing on how to better hide murderers from the public, disappearing them. In fact, a woman who dared to lead an anti-corruption unit in El Salvador was just arrested by Bukele's attorney general, and no one knows her whereabouts. You understood what was at stake then. You called it out. You stood with me against this outrageous, dangerous authoritarian. I'm a bit confused with what has happened. You're now shaking hands and cutting deals with him, and you facilitated what our Supreme Court has ruled as an illegal rendition, a Maryland father sent to a torture prison in El Salvador. In my hand, I have evidence here, news reports and affidavits that detail the deal you worked on with El Salvador and Bukele's deal with MS-13. I have here interviews with MS-13 gang members revealing the truth behind Bukele's gang ties. And I ask unanimous consent to enter these documents into the record. Without objection. Congress has been very clear. The law requires you to share these secret agreements. And let me be clear on which agreements I'm talking about. The State Department is usually the lead agency, but at the very least, a part of negotiations with foreign countries. Not the Homeland Security, the State Department. The U.S. has an agreement with El Salvador. According to the U.S. law, state must share all international agreements with Congress when requested. And Congress has requested this agreement numerous times. You've so far ignored us. So let me ask you directly, will you commit right now to handing over the requested agreement that the United States has entered into with El Salvador under your watch as required by law?